Bien, pues tengan buenas noches todos los presentes. Para mí es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Algunos ya los conocemos, algunos son personas que nos visitan por primera vez. Para aquellas personas que nos visitan por primera vez, quiero comentarles que primeramente mi nombre es Juan Francisco Loperena Cervantes, soy el director de la escuela. La escuela radica físicamente en la ciudad de Colima, Colima, ¿sí? De Guadalajara a 2 horas hacia la playa, ¿verdad? Para que conozcan más o menos por dónde estamos. Entonces, radicamos aquí. La escuela ya tiene más de 15 años trabajando con diplomados. Tenemos diplomados de homeopatía, acupuntura, herbolaria, quiromagnetismo, biomagnetismo, flores de Bach. Tenemos diferentes enfocado a lo que viene siendo la medicina alternativa o terapéuticas alternativas, ¿sí? Quiero comentarles que en el día de hoy vamos a iniciar con la clase uno del diplomado de acupuntura humana, ¿sí? Como escuela, quiero comentarles que no es la primera vez que damos el diplomado. Ya en varias ocasiones hemos dado este excelente diplomado. Lo que sí quiero comentarles es que se modificó la estructura del diplomado porque antes era un diplomado de un año o casi 2 años y ahorita lo redujimos a un año y 2 meses, ¿sí? Quiero platicarles un poquito en cuanto al diplomado. La verdad está bien interesante. Tenemos un excelente maestro que es el doctor Fernando Sotelo, que es licenciado en homeopatía y también es licenciado en acupuntura. Es maestro en diferentes escuelas como docente en la rama de la acupuntura. Quiero platicarles un poquito que para entrar al diplomado, si es la primera vez que toman acupuntura, es muy importante despejar nuestra mente porque vamos a aprender a tratar a las personas, ahora sí, no de manera occidental, sino de manera oriental. Es un método diferente el que se maneja en la acupuntura. Tenemos que descuadrar lo que traemos para poder comprender la acupuntura a cabalidad. Ya Fernando les va a ir explicando por qué esto. Vamos a estar observando temas, los canales, los meridianos, se van a estar observando lo que es la auriculoterapia, diferentes en el temario que les enviamos, ahí viene tema, el día, el tema por día que se va a estar analizando o por clase, ¿sí? Como escuela, los vamos a dar de alta en lo que viene siendo en una carpeta o en el Classroom, ¿verdad? Los vamos a estar dando de alta para que puedan subir tareas. Las clases se graban exclusivamente para ustedes, se dejan un tiempo y luego se bajan para que las puedan repasar las clases, las veces que ustedes quieran. Se dejan tareas y se dejan tareas. Vamos a cumplir con el primer cuatrimestre y después hacemos una evaluación, nos vamos al segundo cuatrimestre y así sucesivamente hasta terminar el diplomado, ¿sí? Es bien importante, muchachos, que hagan el esfuerzo por estar en las clases presenciales, ¿sí? El doctor Fernando Sotelo es un excelente maestro, pero hay que estar en clases presenciales. ¿Por qué? Porque cualquier duda que tengan se la podemos hacer de manera presencial, directa, y él nos va a dar una respuesta acertada a lo que vamos a estar viendo en el día, ¿sí? No se me adelanten tampoco a la hora del aprendizaje, porque muchos de ustedes probablemente ya son terapeutas, muchos ya están practicando alguna técnica, ya tienen sus consultorios, tenemos pacientes. Sin embargo, vamos a ir paso a paso para que puedan comprender la técnica a cabalidad de la acupuntura, ¿sí? Entonces, antes de iniciar con el maestro Sotelo, quiero también comentarles que aquí con nosotros está Yami. Yami, Hola, mucho gusto. bien. Yami es la chica que les está escribiendo, le está mandando mensajes, es la que está en el área de ventas, ¿sí? Es la que platica con ustedes y todo. Yami se encarga de la parte de la venta, de la parte administrativo y venta. De acupuntura, Yami no tiene conocimiento, ¿sí? De acupuntura pueden preguntarle al doctor Fernando Sotelo o a un servidor, pero más a Fernando Sotelo que a mí, ¿va? Entonces aquí es bien importante porque en ocasiones le mandan, oye, ya mi precio, y ya mi, pues no es, ya mi nada más es en la parte administrativa y en la parte de las ventas. Que hay un pago con Yami, que esto con Yami, pero ya la parte educativa con un servidor y la parte de la enseñanza con lo que viene siendo el maestro
Fernando Sotelo. Fernando, pues, sin más preámbulo, te doy la cordial bienvenida a este diplomado que estamos por arrancar y agradecerte el que estés con nosotros nuevamente impartiendo este excelente diplomado. Muchas gracias, Fer. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso que vamos a iniciar, que yo espero que sea de su agrado. Eh, Quiero explicarles un poquito de qué se trata este taller. Eh, no he cambiado mucho esta presentación y hay varias cosas que cambiarle, pero para que nos demos una idea. Nomás dejen, coordino mi ventana. Se está transmitiendo. ¿Se está Sí, sí, transmitiendo o no? estamos viendo el dato, ¿va? El dato, o sea, la presentación. Sí, la presentación. Ah, ok, perfecto. Bueno, antes comenzó llamándose curso taller. ¿Por qué curso? Porque no es una licenciatura, es un curso, sí, es un diplomado. Taller porque requiere de tareas y de práctica. Ya hablaremos después de la práctica, dependiendo de las personas que queden. Vamos a ver si es necesario hacer una práctica presencial o no, dependiendo de cómo se encuentren ustedes y también de los que decidan venir, porque si deciden dos personas, pues no nos conviene hacer un taller, pagar un local, etcétera, etcétera, por dos personas, ¿sí? Ya eso lo veremos después. Dice, de acupuntura en base a la medicina tradicional china. La acupuntura que vamos a ver es de la medicina tradicional china, porque hay diferentes tipos de acupuntura, hay incluso acupuntura mexicana, hay acupuntura hindú, hay acupuntura tibetana, hay acupuntura, o hay pequeños derivados de la acupuntura, como la san, como la craniopuntura, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver la que es en base a la medicina tradicional china, o sea, la que acepta la ONU, pues. ¿Sí? En otras palabras. Esto es porque hay, hay varios tipos de acupuntura. Incluso está la acupuntura moderna, que es diferente, ¿sí? Es poquito diferente, son más puntos todavía, más canales y más puntos. Está la tibetana, la coreana, la japonesa, la hindú. Hay muchos tipos de acupuntura, pero es importante que entendamos que es en base a la medicina tradicional china. ¿Sí? La medicina tradicional china no solamente conlleva acupuntura, sino que lleva varias técnicas de, de, de sanación, por decirlo de esa forma. Miren, la medicina tradicional china se divide en cinco partes, que son la bencaología, que es el uso de plantas, minerales, hierbas, cremas, licores, que antiguamente eran más bien en vinagre, etcétera, etcétera. Tenemos el ejercicio como el tai chi o el qigong, sobre todo el qigong, ¿sí? Tenemos el masaje como el anma, el anmo, el tuina. Tenemos la meditación, la parte de la filosofía y la meditación que está encargada del Tao, del taoísmo. Y tenemos los Jin Luo. Los Jin Luo es lo que vamos a aprender. La parte del Jin Luo es lo que vamos a aprender, que significa canales y colaterales. Eso es lo que vamos a aprender en la acupuntura. La palabra acupuntura significa aguja en el punto. Acus, aguja, puntus, punto, aguja en el punto. ¿Sí? Que es un punto de estimulación. Pero en realidad vamos a aprender a tratar con agujas, vamos a aprender a tratar con presión, por ejemplo, digital, con aparatos, con punzones, con vibradores, con semillas. Vamos a aprender con masaje, ¿sí? Sobre todo tuina. Vamos a aprender ventosas, ¿sí? Que también se utilizan en los Jin Ruo.
ya sea de fuego o de succión. Hay varios tipos de ventosas, que la ventosa líquida, que la ventosa de pistola, las modernas, la ventosa de fuego, que es la que más se utiliza. Vamos a aprender un poco de electroestimulación local por meridianos o el uso de TENS. ¿Sí? Vamos a aprender también moxibustión, que es la aplicación de calor en puntos de acupuntura, que puede ser local, puede ser moxibustión en barrido, aguja de fuego, pueden ser por medio de conos o por medio de puros. Vamos a aprender un poco sobre la terapia y vamos a aprender también algo sobre los microsistemas. Nos vamos a concentrar principalmente en el Suyok y en la auriculoterapia. No nos da tiempo para más, pero está el microsistema de Tung, de Tang, el Suyok, el radioraku, la craneoacupuntura china y varios, la craneoacupuntura de Yamamoto, la auriculoterapia, etcétera. Hay varios tipos de microsistemas. Vamos a aprender también un poco de fasciodiagnóstico, métodos de diagnóstico, como el fasciodiagnóstico, el auriculodiagnóstico, el glosodiagnóstico y el pulsodiagnóstico. Pero lo que les digo es, vamos a aprender sobre la acupuntura aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Porque las demás, todas las demás acupunturas, tipos de acupuntura no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en esta. Y no nos lo vamos a ver nada más desde el punto de vista de la medicina tradicional china, lo vamos a ver o lo vamos a comparar o lo vamos a aplicar de acuerdo al conocimiento de la medicina occidental también. Que mucha gente dice, es que eso es difícil, es imposible. No, no es cierto. Si comprendemos bien los conceptos de la medicina tradicional china, podemos aplicarlos perfectamente a cualquier otra técnica. Los conceptos de la medicina tradicional china, muchachos, se aplican también en la arquitectura, en el paisajismo, en la del diseño de las casas, por medio del Feng Shui, en el o Feng Shui, en los podemos aplicar incluso en la homeopatía, la magnetoterapia, en los masajes, en la quiropráctica, de muchas formas. Y también se pueden apreciar o aplicar desde el punto de vista de la medicina occidental. Y esa parte va a ser muy importante, porque luego hablamos de, es que tiene un shu de pi con un shi de gan, que está ocasionando un bloqueo energético hacia corazón. No sabemos ni lo que estamos diciendo, ¿para qué más que la verdad? Y el chiste es comprender realmente lo que estamos diciendo, desde qué es energía, desde qué es un estímulo, desde en dónde trabaja la acupuntura o la medicina tradicional china, etcétera, etcétera. O sea, si lo vemos de esta forma, vamos a poderla entender mejor, vamos a aplicarla mejor, vamos a combinarla mejor con otras terapéuticas y al mismo tiempo nos vamos a poder comunicar mejor con otras formas de medicina, con otras áreas dedicadas a las ciencias de la salud. Mi nombre es Fernando Sotelo Jiménez, para servirle. Ah, perdón. Como les digo, necesito arreglar esta presentación todavía, pero soy licenciado en homeopatía por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Soy licenciado en acupuntura. Soy licenciado en terapia corporal y quiropraxia, en masaje corporal y quiropraxia. Y tengo maestría también en educación y maestría en homeopatía. ¿Sí? Tengo dedicándome a esto desde hace 30 años, desde 1994, que empecé con este camino, con este conocimiento. Digamos que empecé a estudiar desde el 94 y he dado clases desde el 2002, más o menos, aproximadamente, como desde el 2000, 2002, por ahí. He dado clases de de homeopatía, de acupuntura, de mesoterapia, de varias cosas.
De hecho, una escuela que está en Ciudad Guzmán, yo eduqué o me tocó más bien compartir con los primeros maestros de esa escuela de acupuntura de Ciudad Guzmán, que ahorita ya nada más da otra vez homeopatía, pero un tiempo estuvo dando acupuntura. Eh, y he participado en la creación de programas de estudios de la acupuntura. Mi teléfono es 33 34 48 3205 por si algo se les ofrece, para mensajes de WhatsApp principalmente, porque a veces me agarran ocupado. Y mi Facebook está así como, bueno, ya no está como licenciado, está como maestro, porque ya tengo maestría, Fernando Sotelo Jiménez. ¿Sí? También igual me encuentran en Telegram y en todas partes, en TikTok, en todas partes. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta ahorita? Ok, porque yo sí. Yo quisiera conocerlos, saber quiénes son. Ojalá que los que faltan prendieran sus cámaras, por favor, para verlos. Y quisiera saber a qué se dedican y por qué les llamó la atención este curso taller. Quien quiera iniciar está bien, sin pelearse porque se bloquean los que no Bueno, están. voy yo, maestro. Adelante, Salvador, Salvador. Salvador Martínez de Mérida, Yucatán. Yo soy quiropráctico. Soy quiropráctico y de alguna manera he tomado también diplomados de homeopatía. Y de hecho ya tiene poco más de 12 años. Tuve un diplomado de acupuntura y me llamó mucho la atención porque quiero hacer un refresh. Esa es la razón. Acabo de Muchas terminar gracias. el año pasado el diplomado con el doctor, el Zurdo Muñoz. ¿Sí lo conocen? El maestro No, no. Loperena lo conoce. Bueno, no importa. Pero bueno, para mí es refrescar un poquito este concepto. Muchas gracias, Salvador. Adelante, Es Lisbeth. Juan Escobar, no es el zurdo, es que Escobar, ¿no? Sí, Juan Escobar, el Es que zurdo Escobar, le pones perdón. otro nombre, por eso pues. Sí, sí, con el zurdo Escobar. Adelante, compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth. La verdad es que yo nunca he tomado ningún diplomado relacionado a la acupuntura. Yo, ¿cómo decirlo? Como que mi interés fue por probar plantas medicinales, entonces he empezado como que con diplomados de herbolaria y así, y por azares del destino, pues terminé aquí, pero sí me interesa bastante aprender porque no lo llevo como para una práctica profesional, más bien lo hago para cuidar mi salud y la de mi familia, pero sí me interesa bastante aprender. ¿Cuántos años tienes, Lisbeth? 35. Ah, te ves, chica. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante, bueno, de profesión soy gastrónoma, pero tenemos un negocio familiar y pues estoy aquí en casa con la familia y pues como ya me quedé aquí, pues sí me interesa mantener saludable a mi familia, entonces empecé a utilizar primero aceites esenciales para cuidar de su salud y pues de ahí me llamó la atención y empecé a aprender un poco de todo. E incluso ahorita que comentan sobre homeopatía, también me gustaría mucho aprender sobre homeopatía, porque pues he visto que a veces tal vez no les funciona una cosa, por ejemplo, cuando empecé con los aceites, entonces a veces si no les funciona como que con el aceite esencial, pero si les doy una plantita, un tecito o una tintura o algo así, como que ahí ya veo que reacciona diferente el cuerpo de mi familia. Entonces, también siento que implementando más terapia, pues tengo como que un abanico más grande para poder apoyarlos. Muchas gracias, Lisbeth. Ojalá que te guste. ¿Alguien más que nos pueda apoyar? Gracias. Adelante, Joel. Y buenas noches, maestro. Pues mire, yo me dedico principalmente al masaje terapéutico
También tomé diplomado con Juan sobre homeopatía, quiромagnetismo y también estudié programación mental. Y pues me interesó mucho esto de la acupuntura porque pues siento que puedo abrirme otros campos. Me gustaría poder ayudar de otras maneras o dar un tratamiento más amplio. Vas a ver que sí te va a servir mucho. ¿Alguien más que nos quiera apoyar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Mi nombre es ¿Qué Gibran tal, señor? y soy licenciado en homeopatía también. Trabajo o he estado estudiando todo lo relacionado a lo que viene siendo medicina natural y pues también me interesa refrescar un poco más la memoria con lo que es la acupuntura. Ya también la había estudiado anteriormente. Muchas gracias. ¿Y si te dedicas a esto, a la homeopatía, tal cual? Así es, desde el 2018 estoy ya ejerciendo lo que es la homeopatía. Qué bueno, bienvenido. ¿Alguien Gracias. más que nos quiera apoyar? Bueno, Perdón, Gerardo, doctor. adelante. Buenas noches. Mi Adelante, nombre es May. Ana Milena Ramírez. Soy psicóloga clínica. Pero también estudié en una clínica reparadora. Hice un diplomado de homeopatía con la escuela MAC el año pasado. Y estudié el Volarian. Y ahora pues me llegó la invitación de la acupuntura. Me parece interesante. Pues con los pacientes trato en un centro holístico que tengo con una amiga, hacemos terapias integrales. Entonces, nos enfocamos mucho a no solo esa parte mental, sino también a esa parte física y espiritual de la gente. Entonces, me parece interesante poderlo ampliar y pues mucha gente ama la acupuntura. Nosotros usamos agujas de acupuntura no invasiva. Y pues la verdad se abren los canales energéticos muy bien cuando atendemos a los pacientes. Entonces, pues es interesante ampliar un poco el catálogo de servicios y la acupuntura es muy bondadosa. O sea, tomé hace algún tiempo un taller, no diplomado, un taller de acupuntura, pero digamos que la persona que nos dio el taller no fue muy profesional. Entonces usó ciertos términos a los cuales como que no le íbamos y pues como que lo dejamos en eso, en simplemente una experiencia. Pero pues usted lo he visto en alguna ocasión, vi unas clases suyas por coincidencia, pero en ese entonces estaba yo tomando el de homeopatía y ya era como muy pesado estudiar tantas cosas al mismo tiempo. Y pues no, la cabeza a veces no va para tanto. Entonces, pero sí, me llamó mucho la atención cómo usted aborda los temas y la dinámica que tiene para enseñar. O sea, a mí me parece que es muy importante cuando las personas tienen buena didáctica, porque hace que uno se interese más por el tema y tenga ese gusanillo, ¿no? Por querer aprender más. Entonces, pues nada, me estoy dando la oportunidad ahorita con usted de tomarlo. Sí sé que pone a leer mucho, sí sé que pone a que todo sea muy práctico y muy profesional y yo creo que eso se agradece. Se agradece Ya porque corrió la así es mala como uno fama, ¿verdad, aprende. Juan? No es mala fama, yo creo que es buena fama, porque cuando a uno le enseñan ese gusto por querer aprender, por querer leer, por querer investigar, yo creo que así es como se forma el verdadero profesional. Entonces, pues me da mucho gusto poderle ver. Ya hace mucho tiempo no le veía, aunque sea por la cámara. Y me llama mucho la atención que usted una vez dando una clase dijo, es que a mí me gustan las prácticas. A mí me gusta no solamente enseñarles la teoría, porque la teoría al fin y al cabo está en un libro y usted puede leer el libro y ya está, ¿no? Pero a mí me interesa como que usted venga y aquí donde yo estoy en el consultorio, yo verlo, cómo es que usted pone esas agujas. Y creo que esa parte se agradece, ¿no? Porque
La mayor parte de ofertas que uno se encuentra por internet, pues a uno le dan toda la información. Y ahí usted verá cómo se defiende, ¿no? Creo que no es el chiste, creo que el chiste está en que de verdad se tenga esa conciencia de que la persona se está preparando bien, ¿no? Y poder brindar un servicio con calidad a la gente. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención y dije, no, pues algún día yo voy a estar ahí con él poniendo unas agujas a ver si aprendí o no aprendí. Y creo que ese es un plus de la escuela, la verdad, y de los maestros, ¿no? Porque así es como realmente uno tiene esa confianza y esa seguridad. Así es, Y tienes pues toda la buenas razón. noches a todos, ¿eh? ¿De dónde eres, perdón? Vivo aquí en Ciudad de México, pero soy de Colombia. Tienes el acento. ¿Y te llamas Diana Milena. No, Diana Milena? Ah, Milena. Ajá. Sino que Milena no es como un nombre muy conocido aquí en México. Pero pues allá sí es muy común. pues bienvenida y muchísimas gracias, ¿eh? Y sí, lo que dice Milena, pues sí, sí es cierto. La verdad sí es cierto. La verdad es que yo sí dejo tareas, hago preguntas, los invito a participar y yo insisto mucho en las prácticas. Y a mí me gusta la práctica en paciente en vivo. Y cuando tengan dudas, con toda confianza estoy para respondérselas. Eh, Dudas con pacientes, por ejemplo, ¿sí? Oye, ¿cómo puedo tratar a esta persona? Tiene esto y tiene esto. Pero obviamente todas esas preguntas me las van a hacer hasta que ya veamos pulso diagnóstico, glosodiagnóstico, fase diagnóstico, porque de lo contrario, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Sí? Y sí, la verdad es que tengo pasión por enseñar, ¿para qué más que la verdad? Y me gusta enseñar. Muy bien, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es la acupuntura en sí? ¿Qué es lo que realmente queremos aprender? Como les decía yo, es la estimulación de los yin luo, ¿sí? De los canales psicolaterales, ¿sí? Pero en sí, ¿de qué se trata la acupuntura? ¿Sí? Les decía yo que la palabra acupuntura significa aguja en el punto y se refiere a insertar una aguja en un punto, pero no es la única forma de tratar los Yin Luo, no solamente con agujas, incluso hasta con ejercicio como el Qigong, podemos tratar los canales y colaterales de la energía circulante o el masaje, por ejemplo. Incluso podemos tratar con emplastos de plantas, con diversos eh, minerales, con TENS, con luz de colores, eh, con terapia neural, no sé si alguien conoce la terapia neural, con ventosas, con rayos láser. En sí, hay muchas formas de practicar lo que conocemos como acupuntura, pero en realidad se llaman los Yin Lu, ¿sí? De acuerdo a la OMS, la función principal de la acupuntura es regular las funciones del cuerpo, ¿sí? O sea, la energía vital. Aumentar su resistencia a través del estímulo del sistema inmunológico, ya sea por medio de analgesia o habilidades antiparalíticas o antiespasmódicas, ¿sí? O sea, podemos aumentar defensas, podemos quitar dolor, podemos recobrar movimiento, etcétera. Podemos quitar exceso de movimiento, etcétera, etcétera. Eh, es un método clínico terapéutico no medicamentoso, aunque sí se pueden aplicar medicamentos como tomotoxicología o como terapia neural en áreas y puntos de acupuntura o puntos de los canales psicolaterales, ¿sí? En China, la acupuntura se transmitía de generación en generación a través del estudio de la medicina tradicional china, pero había expertos en acupuntura, expertos en bencaología, expertos en masaje, etcétera, etcétera. O sea que en sí se diría
en las diferentes partes de la medicina tradicional china. Sí, aunque todos sabían de todo, había expertos que se dedicaban a tal o cual técnica. En este caso sería de los Jin Luo, ¿sí? La acupuntura o los Jin Luo está basado en el concepto de lo que llamamos la energía vital, que fluye o que se manifiesta a través del cuerpo y que ésta puede ser equilibrada cuando hay un desequilibrio, estimulando diversos puntos, determinados puntos del cuerpo humano, como una especie de combinación de caja fuerte. Puntos que están ubicados a todo lo largo del cuerpo por medio de canales que conectan todos los órganos y vísceras del cuerpo, la parte superior con la parte inferior, la derecha con la izquierda, etcétera, etcétera, tratando de brindar un servicio o un beneficio, más bien dicho, para la salud y un bienestar, más que nada de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Alguien me puede ayudar a leer? Yo, maestro, Adelante, Salvador. darle a nuestro cuerpo un mantenimiento integral, mental, emocional, físico y energético. Corregir alguna desarmonía que presente por medio de la tonificación, sedación o dispersión de los puntos de la energía circulante periférica, conocida como canales de acupuntura, regulando así el desequilibrio provocado por cualquier patógeno interno o externo o un evento traumático. Eso es muy importante. No es para la acupuntura, para la medicina tradicional china, eso de que todas las enfermedades vienen de las emociones, no. Hay diferentes medios por las cuales el cuerpo pierde su equilibrio energético, ¿sí? O llega a la enfermedad, pues, y la acupuntura trata de ubicar qué tipo de enfermedad se trata, aguda o crónica, ¿sí? La lesión en la energía vital del paciente fue por algo que comió, fue un evento traumático, es una respuesta emocional, eh, es un agente externo lo que lo ocasionó o un desequilibrio interno preexistente, ¿sí? De esa forma, tratando de entender esa parte, la respuesta al estímulo acupuntural puede ser muy rápida, incluso el mismo día, en 1 hora, 2 horas o en el mismo rato, ¿sí? Pero si no conocemos bien realmente todas estas interrogantes, pues va a ser difícil, ¿sí? Los puntos de acupuntura en general, digamos que son como una especie de perforaciones cilíndricas de la fase superficial del cuerpo y que tienen un diámetro entre 2 y 8 milímetros. De ahí que la correcta eh, ubicación de los puntos antes de poner la aguja sea muy, muy, muy importante para tener éxito en los tratamientos, ¿sí? Y estas láminas de tejido tienen una amplia conexión de paquete neurovascular que va a conectar el tronco nervioso, placas terminales motoras y vasos sanguíneos, ¿sí? No es cierto que se pincha un nervio nada más, o sea, puede pincharse un nervio, puede suspenderse, puede pincharse una vena, una arteria, un ganglio linfático, de manera tal que se crea un estímulo que aunque se ocasiona o se origina en un lugar, se va a manifestar en otro lugar, ¿sí? Normalmente estos lugares donde hay puntos de acupuntura, por decirlo de esa forma, eh, en primer lugar tienen una mayor conductividad eléctrica. Tú pones un localizador de puntos, vamos a poner, este es intestino grueso 4, GU, ¿sí? Tú pones el localizador de puntos, lo pones un poquitito antes, no va a pitar igual porque no tiene la impedancia eléctrica que se necesita. En cambio, cuando está exactamente en el punto de acupuntura, la impedancia eléctrica es mayor y el detector de puntos va a pitar, va a lanzar una señal de que ahí hay una mayor impedancia eléctrica. ¿Por qué? Porque hay una más baja concentración de colágenos y fibras de elastina, pero que estimulan el fibrinógeno, ¿sí? La acumulación
de colágeno y de fibras de elastina. Además, vamos a encontrar o un cúmulo dendrítico nervioso, ¿sí? Amielínico, o una anastomosis arterovenosa, cualquiera de las dos cosas, ¿sí? O un ganglio linfático ahí, en esa zona. De esta forma se forma el paquete neurovascular que está en el punto de acupuntura. O sea, no todos son nervios, ¿sí? Por ahí dicen, no, es que no te esté tocando el nervio, te está tocando el punto de acupuntura. No, sí. En ese punto de acupuntura hay un paquete neurovascular mayor presente de forma masiva más que en otras partes de la piel, incluso a 3 milímetros de distancia, 4 milímetros de distancia, ¿sí? De manera tal que estos puntos lanzan una biofrecuencia de trabajo electromagnético mucho mayor y con mayor sensibilidad que en cualquier otra parte de la piel alrededor de ese punto, ¿sí? Este punto, al momento de trabajar en este punto, vamos a tratar de equilibrar procesos y condiciones bioquímicas y fisiológicas para poder recuperar la salud. ¿A través de qué? En la acupuntura le vamos a llamar Qi, Cue y Yin Ye. O sea, a través de la estimulación nerviosa, a través de la estimulación circulatoria o a través de la estimulación endocrina, ¿sí? Con el fin de lograr un estímulo que vaya a todo el cuerpo. Obviamente, en el lugar donde entra la aguja, pues se van a estimular varios receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales, esta microcirculación, este lugar donde hay ganglios linfáticos, va a producir un estímulo nervioso que va a llegar al sistema eje córtico hipotalámico, ¿sí? O al sistema hipotalámico hipofisiario, en donde la base del cerebro va a activar en primer lugar citoquinas, ¿sí? En primer lugar, citoquinas. Esto es, va a activar en primer lugar el sistema inmunológico y va a provocar una respuesta neurohipofisiaria. Es decir, va a hacer que la hipófisis y la adenohipófisis, provoquen un estímulo de respuesta en alguna otra parte del cuerpo. Ese es en cuanto a Yin Yang. En cuanto a Qi, va a producir un estímulo neuronal que mande o que inhiba ciertos neurotransmisores en otra fibra neurotransmisora, de manera tal que este estímulo pueda llegar al cerebro y el cerebro a través del arco reflejo lo pueda pueda enviar esa señal a alguna otra parte del cuerpo, ya sea un órgano, un tejido, un sistema, etcétera, etcétera. Si me estoy dando a entender hasta aquí, se está entendiendo todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, díganme, con toda confianza. Acuérdense que la peor pregunta es la que no se hace, ¿sí? Ahora, ¿qué efecto va a tener la acupuntura? Al momento de trabajar con un punto de acupuntura, digamos que al momento de que hay un estímulo, ¿sí? Va a haber vamos a tratar de regular el sistema neurovegetativo o el sistema neuromodulador, ¿sí? A través de los receptores sensitivos periféricos, que van a llegar ese estímulo a la columna vertebral y la columna vertebral lo va a mandar al cerebro y el cerebro va a regresar ese estímulo a través del arco reflejo a cualquier otra parte del cuerpo. La mayoría de las veces, que era lo que hablábamos hace rato, es por medio de una especie de conducción eléctrica o una transmisión química del impulso nervioso, sobre todo por las vías eferentes, ¿no? Por eso se siente una especie de dolorcito que le llamamos Deichi, ¿sí? Pero no es un dolor que tenga que durar por mucho tiempo, no. Es un dolorcito que dura 3 segundos, 1 minuto, 3 minutos tal vez, pero hasta ahí, provocando de esta forma
diferentes efectos, como por ejemplo un antiinflamatorio, ¿sí? Al estimular el eje córtico hipotalámico, pues va a estimular la adenohipófisis y esta va a estimular la glándula suprarrenal para que se produzca el cortisol. Y el cortisol va a ayudar a desinflamar. Tiene un efecto anabólico y un efecto catabólico. Esto es, ayuda a desinflamar, ya sea tejido graso o ya sea tejido conectivo o ya sea órganos o músculos. Entonces, primer efecto, hay una estimulación de los sistemas de defensa del cuerpo. Segundo efecto que se produce es un efecto antiinflamatorio, estimulando la producción de cortisol. ¿Sí? De hecho, favorece la producción de prostaglandinas F, ¿sí? Y glucocorticoides, de manera tal, o sea, se activa la glucogénesis para producir glucocorticoides de manera tal que se inhiba la fosfolipasa A2. Eso va a disminuir el ácido araquidónico y va a ayudar a desinflamar el órgano, el músculo, la parte afectada. Espero estarme dando a entender, ¿sí? En otras palabras, aumenta los glóbulos blancos. Segunda, es un antiinflamatorio, ¿sí? Ayuda a desinflamar. Tercera, es antiestrés. Eso de que la acupuntura duele demasiado y no, duele en el momento en que te encajan la aguja, como decía la compañera esta, ¿quién era? Gibran, o ya se salió, se me hace. Adrián, aquí está. Adriana era la que nos decía, sí va a haber un pequeño dolor, ¿sí? Como dice ella, depende de la vascularidad de la piel, depende del grosor de la piel, depende de la agresividad de la acupuntura al momento de encajar la aguja. Sí va a haber un pequeño dolor, ¿sí? Pero en cuestión de 3 minutos la persona empieza poco a poco a relajarse. Los 10 minutos tiene sueño. Hay personas que se duermen con las agujas. De verdad, hay personas que se te duermen. Eh, una persona en una ocasión le apliqué acupuntura, luego quiropráctica y luego masaje, ¿cómo se llama? Masaje muscular, pues. Eh, y no te miento, se durmió, quedó bien dormida. Tardé media hora, casi 40 minutos para poderla despertar, siendo que tenía días sin poder dormir. Entonces, uno de los efectos de la acupuntura es relajación, antiestrés, ¿sí? Sobre todo, obviamente, depende de los puntos que elijas, ¿no? Depende de los puntos que elijas, pero es un efecto, la relajación. Activación de los glóbulos blancos o los sistemas de defensa, ¿sí? Desinflama y relaja. Pero también ayuda a la modulación homeostática, ¿sí? Al equilibrio de los productos naturales propios del cuerpo. Por ejemplo, el equilibrio entre la insulina y ¿cómo se llama? La glucosa. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, el equilibrio entre la insulina y la glucosa, el equilibrio, digamos, de los componentes de la sangre, ¿sí? Que haya un equilibrio entre glóbulos blancos, entre glóbulos rojos, plaquetas, que no esté uno más alterado que el otro, no, trata de llegar a la homeostasis, ¿sí? El equilibrio entre bicarbonato de sodio que produce el páncreas y el ácido clorhídrico o la pepsina que produce el estómago, ¿sí? El equilibrio entre el calcio que la sangre va a llevar al intestino delgado para protegerse de la acidez y la producción de bilirrubina o de bilis, ¿sí? Del hígado hacia la vesícula biliar.
Entonces, es la parte más importante, la regulación homeostática. ¿Sí? El correcto funcionamiento entre la endocrina y la paracrina, el correcto funcionamiento entre el simpático y el parasimpático, ¿sí? Lograr el equilibrio. Eh, aumenta los glóbulos blancos, aumenta los sistemas de defensa, aumenta la ayuda a desinflamar. ¿Qué más dijimos? Aumenta los sistemas de defensa, ayuda a desinflamar. ¿Qué más dijimos? Antiestrés, ¿sí? Antiestrés, modulación homeostática y modulación inmunológica. Esta parte es importante. ¿Cuántas enfermedades no han visto que se originan por por el desequilibrio en el sistema inmunológico? ¿Sí? Ya sea, pues sí, así, tal cual. Enfermedades de tipo infeccioso de cuadros repetitivos, por ejemplo. La inmunodeficiencia de algún tipo, no solamente el SIDA, hay muchos tipos de inmunodeficiencia o inmunopotenciación, en donde los linfocitos no tienen suficiente, no sueltan suficiente histamina o la histamina que sueltan no está acondicionada para tocar la infección que se está presentando a cada rato en una persona. Han visto personas que se enferman a cada rato de gripa, de anginas, de gastritis, de personas que les quitan el apéndice y ya les tienen que quitar la vesícula, ¿sí? Las personas, ¿cómo se les llama? Alérgicas a todo. No les miento, he tenido 3 pacientes alérgicas al agua. Dime, ¿qué proteína está haciendo reacción con las inmunoglobulinas en el agua? ¿Qué proteína tiene para que sea una persona alérgica al agua? No puede ser, es imposible eso. Ahora, ¿de verdad tú crees que una persona que sea alérgica a todo no se pueda curar? ¿De verdad existirá la alergia a todo? Hay personas alérgicas al sol. Al sol, ¿cómo vives en un planeta que está regido por el sol? ¿Sí? Pero bueno, entonces ayuda a la producción de anticuerpos, pero también a la regulación de la fuerza o de la capacidad de los anticuerpos. Y obviamente la que más nos interesa, la gran mayoría, un efecto analgésico. Quita dolor a través de la liberación de ciertos neurotransmisores que aumentan sustancias endógenas opioides y no opioides que el mismo cuerpo produce. ¿Sí? Desde la serotonina y la dopamina, de hecho, el equilibrio entre la serotonina y la dopamina para poder soportar el dolor. Y obviamente también ayuda a la modulación metabólica. ¿Sí? Muy importante, una función muy importante, la captación, recepción y utilización de nutrientes de nuestra alimentación, como la metabolización de estos nutrientes a través del hígado, tanto de fármacos como de tés, como de hierbas, como de lo que consumamos, que el hígado lo pueda procesar, lo pueda metabolizar, que regule el aspecto anabólico y catabólico, la intertransformación, por decirlo de esa forma, metabólica de todo lo que el cuerpo recibe y que a su mismo tiempo el hígado lo pueda mandar a cualquier parte del cuerpo y que todo el cuerpo lo pueda recibir. ¿Sí? La regulación de los ciclos circadianos para poder tener una buena salud, una buena energía, ¿sí? Para que nuestro reloj biológico funcione correctamente. Y obviamente que es uno de los aspectos también muy importantes de la acupuntura, la comunicación biológica entre un órgano y otro, entre un sistema y otro, entre ¿cómo se llaman las que producen las hormonas?
glándula y otra glándula, ¿sí? Entre una neurona y otra, que haya una correcta comunicación entre todo el cuerpo. Eso es una buena energía vital. Que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, que si le tiene que dar calentura, le dé calentura, que si le tiene que dar diarrea, le dé diarrea. ¿Sí? ¿Han visto personas con dengue y que no les da temperatura, únicamente dolor de cuerpo? ¿Sí? ¿Han visto personas que les da gripa, andan bien gripados, les duele el cuerpo y no les da temperatura? ¿Sí? O personas que se curan de la gripa y a los 7 días ya tienen otra vez gripa. Se vuelven a curar de la gripa y a los 7 días otra vez ya tienen gripa. Una correcta comunicación biológica, eso es aumentar la energía vital. ¿Sí? O aumentar la capacidad curativa y regenerativa de la energía vital. Adelante, Joel. Oye, maestro, me ha tocado mirar en alguna ocasión personas que no parece funcionarles nada. O sea, que prueban diferentes tipos de tratamientos y que solo les funcionan por días, por semanas y siempre vuelven a caer a lo mismo, a los mismos síntomas. ¿Eso pudiera ser, tomarse como algún síntoma, un problema en particular? Sí, sí. Sí, es una baja energía vital. Es una baja de energía vital. Fíjate que ese no es el problema. Y hace poco, hace 15 días, tuve una paciente así. Con decirles que tomó arsénico malbon a la 200 y se llenó de ronchas en la piel. ¿Sí? Toma homeopatía, le daban la homeopatía con alcohol y se le irritaba el estómago que duraba con agruras 3 días por unas gotitas de alcohol. Acupuntura no quería porque le aplicaron acupuntura una vez y quedó súper adolorida. Duró 3 días con dolor o 4 días con dolor y casi sin poderse mover. Herbolaria no quería porque luego hay plantas que uno receta que son venenosas. Dices, oye, entonces, ¿qué te doy? ¿Cómo quieres que te cure? Mira, yo hago esto, ¿sí? Si tú vas aquí a 2 cuadras, das vuelta 3 cuadras para allá, subes por la avenida, más o menos a la siguiente colonia, entras a mano derecha, ahí más o menos pregunta por el consultorio de Armelinda Linda, ¿sí? Es buenísima para lo que tú tienes. Pero de ahí en más, yo, ¿cómo te voy a poder curar? Yo brujería no hago, ¿sí? Ese es el principal problema. Hay personas que les aplicas una técnica y no les funciona, y otra y no les funciona, y otra y no les funciona. El gran problema es que no se dejen aplicar ninguna técnica de curación y que vayan contigo para que las cures. Hay personas así. Ya después veremos las 8 tipos de personas que no se pueden curar, así que es imposible curar. De ahí en más, todo lo demás tiene cura. Y sí, ese es un síntoma. Ese es un síntoma y hay técnicas para tratarlos. ¿Sí? Depende de con qué la quieras tratar. Por ejemplo, con homeopatía, eh, hay olfacción con la homeopatía. O sea, puedes dar el medicamento a oler, nada más. Son personas hipersensibles a todo. Con la acupuntura, por ejemplo, no le pongas agujas, ponle semillas y que se la deje 2 días o 3 días. Y así sucesivamente. Hay varias técnicas para tratar a este tipo de personas. ¿Alguien que me ayude a leer? Porque luego se me cansa la garganta. Yo, maestro, otra vez. Espérame, Joel ya había dicho que él. Ah, Ahora se Joel, ok, aguanta. adelante, adelante, Que nos adelante. ayude Joel para que escuchar otra voz. Para que venga de su ronco pecho. Dice, efectos positivos de la acupuntura sobre el sistema cardiovascular y circulatorio. La acupuntura produce efectos autonómicos que pueden ser simpáticos o parasimpáticos, tendientes a mantener la homeostasis general.
Regula la frecuencia cardíaca, mejora el gasto cardíaco por mayor fuerza de contracción, mejora la oxigenación y circulación del músculo cardíaco, favorece la limitación y la recuperación de la zona de infarto, favorece la recuperación cardíaca expresado en el ECG, favorece los, Electrocardiograma. ok. Favorece los mecanismos de autorregulación de la presión arterial, regula los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación, favorece la circulación arterial, venosa y linfática, disminuye el edema. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos que más reconoce la Organización Mundial de la Salud? Ayuda en problemas de tiroides, ¿sí? Ayuda en los niveles de glucosa en sangre. Participa en la regulación de insulina. Tiene una gran influencia en las producciones hormonales, ¿sí? Ayuda a la producción de leche materna en madres que están amamantando. Incluso, ahí les va, fíjense, cuando un bebé está atravesado o está ahorcado con el cordón umbilical, tú pinchas vejiga 60, vejiga 62 o vejiga 66, sacas una gotita de sangre de esos 3 puntos y el bebé solo se acomoda y se desenreda el cordón umbilical, ¿sí? Tiene efectos sobre la corteza del sistema eje córtico hipotalámico adrenal. Aumenta los niveles de la hormona adrenocórtico trópica y corticosteroides de la glándula suprarrenal. Regula la serotonina en el cerebro para poder dormir mejor, para descansar durante el sueño, ¿sí? Activa los neurotransmisores de oxitocina y de dopamina para un mejor estado de ánimo y para el control del dolor. Y también se utiliza en problemas psicoemocionales, aunque no lo crean. Incluso, ahí les va otro secreto de la acupuntura. Hay 2 puntos, uno en pericardio y uno en corazón. Uno se llama, no, en pericardio y en San Yao. Uno se llama Nei Wan y el otro se llama Wei Wan. ¿Sí? Nei Wan y Wei Wan pueden ayudar, sobre todo Nei Wan, más que nada Nei Wan, puede ayudar a sacar crisis emocionales ocultas en nuestro pasado, principalmente en la niñez, traumas emocionales de la niñez, ¿sí? A ese grado actúa la acupuntura. Entonces, va a provocar una estimulación vascular, arterial, venosa, linfática y neuronal, ¿sí? O sea, Chichue Yinche, es donde trabaja la acupuntura. Y la Organización Mundial de la Salud consideró promover la investigación y la enseñanza de la acupuntura. ¿Por qué fue esto? Mire, entre el año después del año 1500, hubo una revolución en todo, en todo, en el arte, en la arquitectura, en la pintura, en la medicina, en la literatura. Se trató de romper con la parte del oscurantismo, ¿sí? Que, que dicho sea de paso, yo soy católico, pero yo tengo que reconocer que ahí tuvo mucha influencia la Iglesia Católica en cuanto a la prohibición del conocimiento, ¿sí? Algo que los árabes dijeron, no, espérame, es que eso se tiene que estudiar. Y de hecho la primera universidad, no es cierto que fue católica, fue de los árabes. La segunda universidad sí, pero la primera universidad fue de Al-Bizin, que fue el que rescató el corpus hipocrático y restableció su lugar en la medicina. Aún así, todavía en ese entonces, estamos hablando del año 1100, la disección de cadáveres estaba prohibida. Pero en el año de 1500, les digo que hubo una revolución en todo.
Incluso en la medicina se empezaron a abrir cadáveres, surgió lo del estudio de la genética y un montón de cosas. Hubo una revolución en todos los aspectos, en todos. Pero al mismo tiempo, muchos se rebelaron. Por ejemplo, en el año 1300, Paracelso se rebela contra la medicina y dice, hay más conocimiento en mis intestinos que en estos libros. Lo dijo de otra forma, pero no lo quiero repetir. El punto es que para el año de 1700, no solamente Hahnemann sacó lo de la homeopatía, no. Hubo una revolución de terapias médicas como no tienen una idea. Al grado que para 1800 en Estados Unidos había más de 60 técnicas que se consideraban médicas. ¿Sí? No solo era el mermerismo, el magnetismo, la homeopatía. Bueno, la quiropráctica surge ya por 1910 más o menos. Pero había herbolaria, había acupuntura, había muchísima práctica médica de todo tipo. Y la gente prefería ir más a esas prácticas que a la medicina convencional, porque la medicina convencional se le llamaba heroica. ¿Por qué era heroica? Porque era un verdadero héroe el que se sometía a sus tratamientos de la medicina convencional. De verdad, entonces, imagínate, compara la medicina convencional de ese entonces con la homeopatía. De hecho, la medicina dominante era la homeopatía. Era la que más buscaba la gente, pero la que más despreciaban. ¿Sí? Porque en aquel entonces, cuando ¿cómo se llamaba? Bonihausen llega a Estados Unidos, ¿sí? Eh, Se junta con Ken, con Lippe, con Stuart Close, y forman la primera universidad de homeopatía. Para aprender homeopatía estudiabas un año, mientras que para aprender medicina galénica estudiabas casi 2 años aproximadamente en aquel entonces. Entonces muchos se iban por la homeopatía y era más buscada porque era muy noble, muy dócil. ¿Sí? Para el año de 1930, aproximadamente 1934, los médicos decían, no, pues nos estamos quedando sin trabajo. Entonces para el año de 1890 formaron la Asociación Médica Americana, ¿sí? Para el año de 1934 empezaron a hablar mal de las diferentes técnicas, de las diferentes medicinas que había en ese entonces. Que eso no curaba, que eso no servía, que eso era puro placebo. Inventaron sus conocimientos científicos. Curiosamente, en el año de 1890, Rockefeller y Rochester se introdujeron en el área farmacéutica con los sobrantes del petróleo. Por ejemplo, la mayoría de los tintes del medicamento se hace del humo del petróleo quemado, del hollín. No sé si sabían eso. ¿Sí? Rockefeller y Rochester empezaron con todo ese rollo. Entonces, para 1930, ellos te decían, ¿sabes que tú tienes tu escuela de medicina? Nosotros te vamos a regalar los libros de texto para que veas que somos chidos contigo. Y aparte te vamos a poner maestros de farmacología, químicos, farmacobiólogos que enseñen a tus alumnos farmacología. ¿Por qué? Pues porque era lo que les interesaba, vender medicamentos. ¿Sí? Para 1970, que ya estaba la ONU ya ven que la ONU surge de la guerra de 1942 aproximadamente, ¿sí? Para 1970, la Asociación Médica Americana, que estaba liderada por los Rochester y ¿qué les dije ahorita? Y ellos pues empezaron a pedirle a la Organización Mundial de la Salud que reconociera únicamente la medicina, se le llamaba en ese entonces facultativa, a la medicina facultativa, que ya para entonces era de 4 años,
que era la única medicina que se podía ejercer en cualquier parte del mundo y que las demás medicinas tenían que estar prohibidas. Incluso en China agarraron los libros que había de acupuntura y los quemaron. Hubo una asociación que se llamaba los Husin, los 5 elementos, que en cuevas empezaron a meter libros de medicina tradicional china, que es lo que conocemos ahora. ¿Sí? Entonces, en 1975 aproximadamente, dice un abogado de la Organización Mundial de la Salud, a ver, ¿por qué tanta insistencia en que desechemos todos estos tipos de medicinas? Entonces, en 1979, se le pide a cada país que participaba de la Organización Mundial de la Salud o de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que establezca protocolos de investigación y de promoción de las medicinas propias de cada país. Aquí en México, por ejemplo, la medicina indigenista, ¿sí? De Alemania se exigió el estudio de la homeopatía, de China el estudio de la acupuntura, y establecer protocolos para ver si realmente servían o no, ¿sí? Hasta que en 1982, 83 más o menos, se reconocen como medicinas alternativas o, ¿cómo se les llama? Alternativas o ¿Complementarias, maestro? complementarias, como ayuda de la medicina convencional, ¿sí? De hecho, en el año de 1990 se pide que se regulen ese tipo de medicinas. La investigación duró desde 1982 hasta 1990, ¿sí? Y dijeron, no, estas medicinas sí sirven. Ahora lo que hay que hacer es regularizarlas. Aquí en México no se sabía cómo regularizar. No se hallaba porque, por ejemplo, de homeopatía había muchísimas escuelas. Yo estudié en el 94. En el 94 no había licenciatura en homeopatía. Estudié quiropráctica también en el 94. No había licenciatura en quiropráctica. Entonces, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en el 2003, sale lo de la Matabellas y dicen, no, es urgente regularizar estas medicinas. Y de ahí surge el Ceneval. El primero fue de homeopatía. ¿Sí? Y de ahí se empiezan a regularizar y a aparecer las licenciaturas y las técnicas universitarias que conocemos hoy en día de masaje, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Incluso la licenciatura en rehabilitación y fisioterapia surgió apenas hace 10 años, 12 años, no sé, no me acuerdo bien. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? La acupuntura apenas hace 10 años que se reconoció, etcétera, etcétera. Entonces, la acupuntura, pero eso es muy importante, en base a la medicina tradicional china, se reconoce por la Organización Mundial de la Salud hasta 1990 aproximadamente, pero empieza su investigación para ser aceptada en 1979, ¿sí? Pero es la acupuntura de la medicina tradicional china. Todas las demás no son reconocidas. Ninguna. La que tú me digas, la técnica San, la técnica, la acupuntura tibetana, ninguna de esas es reconocida, solamente en base a la medicina tradicional china. ¿Sí? Ahora, la acupuntura es una fregonería. No, tiene sus fallas, tiene sus fallas. Tiene también efectos secundarios, pero la mayoría de las fallas es de personas que no estudian, que no saben. Tú encajarías una aguja de 1 pulgada o de 2 pulgadas en el tórax si sabes que la profundidad entre la piel y el pulmón es de aproximadamente 1 pulgada. ¿Lo harías? Pues no, por lógico que no. Entonces, las personas que llevan una mala práctica de la acupuntura, por ejemplo, no, es que yo fui con un acupunturista y no me funcionó. Tuve un alumno que se creía más que yo, ¿sí? Y sí, la verdad es que sabía mucho más que yo, pero no practicaba lo mismo que yo, no tenía la misma práctica que yo.
Y tiene un canal de YouTube. Y en uno de sus videos sale una persona diciendo, miren, miren, ya puedo levantar el hombro después de 40 sesiones. No, te quedan 40 sesiones. Pues, ¿qué haces? Ya cuando vi cómo aplicaba la acupuntura, claro, no buscaba los puntos. Tuve un maestro de acupuntura, un coreano, el profesor Lee, Steven Lee, que se enojó una vez porque los pacientes ya no querían ir con él, querían ir conmigo. Yo entré con él a trabajar con él porque yo quería aprender acupuntura, me pagaba una miseria, pero yo quería aprender acupuntura. Después quería que yo le enseñara y te quedas, no, espérame, ¿no? ¿Por qué? En el caso del doctor Steven Lee, era porque no seleccionaba, no tenía conocimiento de puntos especializados. Por ejemplo, estómago 37 para el dolor de hombro o para dolor de vísceras. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los errores que se cometen en la acupuntura es por falta de estudio. Por falta de estudio. Ciertamente se considera curativa, preventiva y paliativa y muy buen complemento para cualquier medicina alternativa o para medicina convencional. Muy buen complemento para la recuperación de la salud. ¿Sí? Muy eficaz en dolores en general, en cefaleas, anestesia, sirve como anestesia en migraña, en dolores posoperatorios, en reumatismo, artrosis, lombalgias, ciáticas. Una ciática tú la curas en 1, 2 o 3 sesiones. ¿Sí? Pero sí se ha enfocado mucho la acupuntura en tratamientos osteoarticulares, cuando la acupuntura puede servir para 1000 cosas más. Tiene una utilidad muy, muy, muy amplia. ¿Sí? Y formas de tratamiento tan amplias. Es que a mí no me gustan las agujas. No hay problema. Ay, es que yo le tengo miedo al rayo láser. No hay problema, no pasa nada. Hay miles de formas de tratamientos y de enfermedades que se pueden tratar de todos los sistemas sabidos y por haber y de todas las enfermedades sabidas y por haber. ¿Qué se utilizan más? Las agujas. Vamos a ver qué tipos de agujas, dónde se compran y todo, pero se utilizan también las ventosas, la moxa, la aguja tachuela, las semillas, la aguja de flor de loto, las agujas de 3 filos, moxas, ventosas de diferentes tipos, estilos. Se utilizan electroestimuladores, rayo láser, etcétera. ¿Sí? Más o menos, ¿cómo se realiza una sesión de acupuntura? Primero se tiene que hacer una historia clínica, muy importante, una anamnesis. Observar todo, escuchar todo, ¿sí? Palpar todo, auscultar. Se hace pulso diagnóstico, glosodiagnóstico y después se escogen, en base a eso se escogen los puntos a tratar. Y luego en cada punto vas a buscar el Dai Chi antes de poner la aguja. Y también poniendo la aguja en los dos momentos. Luego vas a ver si lo que ocupa tu paciente es sedación, estimulación o dispersión. ¿Sí? Ya se limpia la zona, se hace la inserción de la aguja o ventosas o se aplica rayo láser o electroestimulación, etc. El uso de agujas puede durar desde 5 minutos hasta máximo 30 minutos. Depende del tratamiento que se busque. ¿Sí? Y luego se retira todo lo necesario, generalmente sin ropa, aunque también se puede hacer con ropa varias cosas, y punto, se acaba. Y el paciente se tiene que ir relajado. No totalmente sin dolor al momento, porque a veces tarda 1 hora, 2 horas en hacer efecto, pero mínimo se tiene que ir relajado. Y muchas de las veces sí se va sin dolor alguno. ¿Sí? Al principio, en algunos pacientes, como decía Adriana, puede ser que aumente el dolor del problema que traía y inmediatamente disminuye. En cuestión de minutos, 1 hora, disminuye.
pero en general a veces es de segundos, nada más. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios, sugerencias, tormentas, arenas en el desierto, nebulosas, tolvaneras, Nada más, hoyos negros? las contraindicaciones, o sea, quién sí, quién no, son, o todos podemos usar acupuntura, No, por para, ejemplo, en embarazadas, miren, hay puntos que se pueden hacer en embarazadas, pero en general yo no se los recomiendo. ¿Para qué? Hay muchas otras formas de curación. ¿Para qué tienes que aplicar acupuntura en embarazadas? Pero bueno, hay ciertas cosas que sí. Por ejemplo, como les decía, para acomodar el bebé, el cordón umbilical, para aumentar la producción de leche, para los dolores de espalda, etcétera. Pero lo mejor es que en las embarazadas no. Segundo, personas que no estén haciendo ayunos prolongados, ¿sí? Tienen que haber comido por lo menos media hora antes, ni tampoco acabando de comer, ni personas que duren más de 4 horas sin comer, porque se les van a desmayar, de verdad, se les desmaya. No hay problema, se resucita la persona, o sea, todo tiene solución, pues, pero pues ese es el asunto. Y hay personas alérgicas a las agujas, ahí pues no nos van a aplicar acupuntura, se utilizan otros métodos. Adelante, Joel. Y el tiempo, ¿cómo se decide el tiempo que va a durar la sesión de acupuntura? O sea, ya puestas Depende pues si las es una agujas. enfermedad aguda, si es una enfermedad crónica, si vas a sedar, tonificar o dispersar, o depende de los puntos que escojas. No, no es igual para todo el mundo ni en todos los tratamientos. Hay sesiones que retiran las agujas a los 5 minutos, hay sesiones si quieres tonificar. Hay sesiones que retiras la aguja a lo mejor en media hora porque ocupa mucha sedación. Ahora, algo curioso es que la misma aguja te dice, ¿sí? Les voy a decir un secreto. Si la aguja se empieza a salir sola, hay que volverla a meter, ocupa más tratamiento. No, perdón, si la aguja se empieza a salir sola, ya hay que quitarla. Ya. Si la aguja se empieza a meter sola, va a ocupar más tratamientos, más terapias. De todos modos, no te debes de exceder más de 30 minutos con las agujas. Sí, la misma aguja o el mismo cuerpo humano te dice. Y también el nivel de dolor. Donde hay mucho dolor, al momento de que presionas, obviamente no lleguen, no sean salvajes, no presionen para buscar el punto. No, se presiona suavemente, despacito, poco a poquito. Fíjense, yo ahí ya siento el dicho. O sea, no ocupas presionar demasiado. Entonces, hay personas que nomás les presionas así bien poquitito y ya les duele. Y hay personas que tú sabes que ese punto lo necesita, pero le presionas y no le duele tanto. Entonces, cuando no le duele tanto, a veces ocupas menos tiempo. Y cuando les duele más, a veces ocupas más tiempo. Hay personas que les duele mucho que tienes que poner una aguja y otra así, hasta 3 agujas les pones en un solo punto. Esas van a ocupar más sesiones o más tiempo. Y esas son las que se dejan hasta media hora. Entonces nunca excedería los 30 minutos. Lo mejor es que no. ¿Dudas? ¿Preguntas? Igual las ventosas. Esas ventosas de 5 minutos es lo peor que pueden hacer. La ventosa debe durar máximo 1 minuto. Es falso. Hay personas que dejan las ventosas media hora, por favor, van a ocasionar una coagulopatía. Simplemente cómo queda la piel toda morada. Hay personas que las marcas de las ventosas se las dejan una semana hasta 15 días después. No, eso es una salvajada. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profesor. Disculpe, en personas con cáncer, en un cáncer, ¿en qué estadio se puede poner? Esto pregunto porque ya ve que la molécula del cáncer o la célula del cáncer es muy expansiva, o sea, tantito la estimulas y se expande. Entonces, Sí, esos pacientes, ¿en qué estadio podría poner acupuntura? solamente cuando estamos hablando de tumores. Ok. De tumores. Eh,
que pueden ser cancerosos o que apenas se detectó el cáncer, pero jamás directamente en el tumor, jamás, Ok. ¿sí? Por ejemplo, para tumores mamarios no se ponen agujas en las mamas, se No. ponen en los pies, se ponen en las manos, pero en las mamas nunca, ¿sí? Para tumores, incluso quistes en los ovarios, no se ponen agujas cerca de la zona ovárica, se ponen en los pies o en las manos o en la espalda, pero jamás en la zona ovárica. Si tú tienes un tumorcito aquí, es más, tú tienes una verruga aquí, ahí no le puedes poner agujas porque eso lo puede hacer canceroso. Solamente en quistes, sí. Quistes sebáceos o quistes, ¿cómo se llaman estos? Sinoviales. Ahí sí, Oh, ya. ahí sí se utiliza una técnica especial de acupuntura, pero fuera de eso, en tumores no. No se pone acupuntura. Y cáncer ya declarado, no se pone acupuntura. Personas con radioterapia, quimioterapia, no se pone acupuntura. Ahí no se debe de poner acupuntura. Ok, gracias, profesor. Ahí es mejor la homeopatía o la toxicología. Oye, Fer, y una duda en cuanto a los niños, ¿qué comentas en cuanto a los Niños pequeños? menores de 8 años no se debe de poner acupuntura. Niños menores de 8 años, y van a ver en el curso el por qué, y van a ver por qué lo estoy diciendo. Porque muchos acupuntores le ponen acupuntura hasta a bebés. A bebés. Y durante el curso van a aprender el por qué no se debe. ¿Sí? Pero niños menores de 7 años, niñas menores de 7 años, niños menores de 8 años, no se les debe de poner acupuntura. Se les puede poner moxibustión. Y hay algunos puntos que están activos. ¿Sí? Pero nada más, no, no están, todos los canales no están activados, por lo tanto, no, no se puede seguir un protocolo normal. Igual en ancianos, este, ancianos que estén debilitados, no se debe de poner acupuntura. A ellos hay que tratarlos de otras formas, pero ancianos que estén debilitados, no, no, no se debe de poner acupuntura. ¿Sí? Lo mismo enfermos muy debilitados, no se debe de poner acupuntura. Cualquier tipo de enfermo que tenga mucha debilidad. Pero más en ancianos debilitados o en niños menores de 7 años o niñas menores de 7 años o niños menores de 8 años. No se debe de poner acupuntura. Se pone moxibustión, pero acupuntura no. O ventosas también, pero acupuntura no. Bueno, pues muchachas, muchachos, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por darme la oportunidad de conocernos y de permitirme entrar hasta sus hogares a través de sus dispositivos. Gracias a la magia del Internet. ¿Sí? Yo tengo dando clases en línea desde antes del COVID. Esto se volvió una tendencia después del COVID y el home office y no sé cuánto rollo, pero yo desde antes yo ya daba cursos y talleres de homeopatía y de acupuntura y clases en diferentes escuelas. Y hoy en día pues ya estamos un poquito más acostumbrados, ya la mayoría busca este tipo de cursos. Pero sí es importante estudiar, es bueno que prendan su cámara lo más que puedan, es importante participar. Miren, mucha gente se deja a la grabación y cuando les pregunto, ¿ya viste la grabación? Ay, no, pero esta semana me pongo al corriente con los 10 videos anteriores. No, no hagan eso. Son 30 horas. No, no hagan eso. No hagan eso. Si no pudieron estar en clase, traten de ver la grabación lo más pronto que puedan, de hacer sus anotaciones y cuando estén en clase, hagan las preguntas que crean pertinentes. Pueden hacerme preguntas por mensaje, ¿cómo se llama lo que vamos a usar? El Classroom. Meet, el Classroom. Yo me quedé en el Google Meet, fíjense. Bueno, yo llegué a usar bueno, otros, no me acuerdo. Háganme sus preguntas, pero entiéndanme que generalmente yo también estoy muy ocupado, que no es la única clase que doy y que además yo vivo de mis pacientes, yo no vivo de clases.
¿sí? No crean que estoy aquí con Juan porque me va a hacer rico con tanto que me paga. No, la verdad no, ¿para qué más que la verdad? Y se lo digo delante de él. Estoy por la oportunidad que me da Juan, pero también porque me gusta dar clases, ¿no? Ah, Entonces, ok, yo vivo de ok, mis ok. pacientes. Yo vivo de mis pacientes, ¿sí? Honestamente hablando. Entonces, tengan mi paciencia al momento de responder. Voy a tratar de responderle todas sus dudas, pero si me las escriben y me las hacen en clase, mejor, ¿sale? Esto lo estoy diciendo para cuando ven los videos. Muchas gracias. En verdad, les agradezco de todo corazón y yo espero que hayamos aprendido algo bueno, algo nuevo y algo sustancioso. Los que queden en clase, bienvenidos. Nos vemos la siguiente semana por la misma hora y por el mismo canal, como decía Porky. Ujú. Quiero Gracias, comentarles, maestro. Gracias a usted, maestro. Gracias quiero, por Sí su me tiempo. parezco un poquito, pero yo no me pongo a cantar, es la diferencia. También soy eh, rosita y gordito. quiero comentarles lo siguiente, muchachos, antes de que se me vayan. La clase se va a se está grabando. El día de mañana ya se los vamos a compartir de manera para que la tengan. Todas las clases, ahorita lo que estamos manejando, estamos subiéndolos a una carpeta para que ustedes tengan el acceso a las clases, ¿sí? Pero como comenta el doctor Fernando, no dejen de asistir a clase presencial, ¿sí? La experiencia es única cuando es de manera presencial y dedicarle el tiempo 2 horitas por semana. Ahorita esta clase se alargó un poquito porque nos conocimos por esto, por aquello, pero la que viene ya nos vamos más centrados al tema al siguiente tema que viene en el temario que a ustedes se les entregó o se les va a entregar. El día de mañana, Yami, va a abordarlos a cada uno de ustedes, les va a ofrecer el mejor precio que podemos manejar. Les quiero comentar ahorita que en el caso de este diplomado, hemos dado varios de acupunturas. La certificación ya no la aprobaron con un poquito menos de tiempo. Entonces, hay temas actuales, hay temas diferentes, se tiene que ver todo el temario como está ahí, pero sí es clase por clase, clase por clase. Entonces, Yami, te los encargo mucho y hay que darles el mejor Sí, precio, por favor, para que se animen sí. a quedarse. Y la semana que entra nos estaremos viendo a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias por su Ag- preferencia a todos. agradecería que los que se van a inscribir o estén interesados en hacerlo, me envíen un mensajito para ya tenerlos identificados y con más rapidez ponerme en contacto con ustedes, ya sea hoy por la noche o el día de mañana, sin problema. ¿Ok? Bien. Estamos en contacto, muchachos. Gracias. Muchas Déjenme gracias, ver. maestro Juan. Ok, estoy para servirles también. Muchas gracias, maestros.